¿Alguna vez has sentido que Dios te quitó algo justo cuando más lo necesitabas? ¿Has mirado al cielo preguntando por qué permite que el dolor toque tu puerta mientras los malvados prosperan? Déjame contarte algo que aprendí de la manera más dura. A veces, Dios te quita algo no porque te haya abandonado, sino porque te está protegiendo de algo que aún no puedes ver. Su silencio no es ausencia, es la preparación más profunda de tu milagro. Era octubre cuando conocí a Samuel, un hombre de manos curtidas por el trabajo y ojos que habían visto más lágrimas de las que cualquier ser humano debería derramar. Me lo encontré sentado en la banca de aquella vieja iglesia del pueblo, con la mirada perdida en el crucifijo del altar. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales rotos, pintando sombras de colores sobre su rostro cansado. «Hijo», me dijo sin siquiera voltear a verme, «¿sabes qué es lo más difícil de la fe? No es creer cuando todo va bien. Es mantenerla cuando parece que Dios mismo te ha dado la espalda». Samuel vivía en uno de esos pueblos donde el tiempo parece haberse detenido hace décadas. Las casas de adobe se alineaban en calles polvorientas, y el único sonido que rompía el silencio del mediodía era el canto de los gallos y el murmullo del viento entre los mezquites. Su casa, pequeña y humilde, olía a café recién hecho y a la madera vieja de los muebles que habían pertenecido a su padre y antes que él, a su abuelo. En las paredes colgaban fotografías descoloridas por el sol. Su esposa María, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y sus dos hijos, Carlos y Ana, cuando aún eran pequeños y creían que su padre podía protegerlos de cualquier mal del mundo. Pero la vida, como bien sabes, tiene formas crueles de recordarnos que no somos invencibles. Todo comenzó una madrugada de marzo, cuando María empezó a toser. Al principio, Samuel no le dio importancia. «Es solo el cambio de clima», decía ella restándole importancia mientras preparaba el desayuno como cada mañana. Pero la tos persistió. Se volvió más profunda, más dolorosa. Cuando finalmente la convencieron de ir al médico del pueblo, las noticias llegaron como un puñetazo al estómago. «Cáncer de pulmón, etapa avanzada. 6 meses», dijo el doctor con esa frialdad que solo pueden tener quienes han dado malas noticias demasiadas veces. «Tal vez 1 año si hay suerte». Samuel vendió todo lo que pudo. El pequeño terreno que había heredado de su padre, las pocas cabezas de ganado que tenía, hasta las herramientas con las que trabajaba como carpintero. Todo para pagar los tratamientos en la ciudad. Cada madrugada, antes de que el sol asomara por las montañas, cargaba a María en su vieja camioneta y manejaba 3 horas hasta el hospital. La veía conectada a esas máquinas, con tubos que entraban y salían de su cuerpo, y él tomaba su mano susurrándole: «Dios no nos va a abandonar, mi amor. Ya verás que todo esto tiene un propósito». Los vecinos comenzaron a murmurar, algunos con lástima, otros con esa crueldad disfrazada de preocupación que solo los pueblos pequeños conocen. «Pobre Samuel», decían en la tienda mientras compraban el pan, gastando todo en una causa perdida. Debería aceptar la voluntad de Dios. Pero Samuel seguía orando. Cada noche, después de regresar del hospital, se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que María había puesto en su altar desde que se casaron. Sus rodillas ya tenían callos de tanto hincarlas en el piso de cemento frío. «Señor», susurraba con lágrimas rodando por sus mejillas, «sé que tienes un plan. Solo te pido que me des fuerzas para entenderlo». Pero el silencio de Dios era ensordecedor. María empeoraba cada día. Su hermoso cabello negro se había caído por completo, su piel se había vuelto gris como el cielo antes de la tormenta, y sus ojos, esos ojos que alguna vez brillaban con esperanza, ahora miraban a Samuel con una mezcla de amor y resignación. Una noche, mientras Samuel le daba de comer con una cuchara porque ella ya no tenía fuerzas ni para sostenerla, María le tomó la mano. «Samuel», le dijo con un hilo de voz, «prométeme que no vas a perder la fe cuando yo me vaya. Prométeme que vas a seguir creyendo aunque no entiendas». Samuel quiso ser fuerte, quiso decirle que ella no se iría a ningún lado, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Solo pudo asentir mientras las lágrimas caían sobre las manos entrelazadas de ambos. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía y solo se escuchaba el canto de los grillos, María cerró los ojos por última vez. Samuel la sostuvo en sus brazos hasta que el sol comenzó a asomar por el horizonte, pintando el cielo de rosa y naranja, como si el mismo cielo le diera la bienvenida. El funeral fue pequeño. Solo la familia cercana y algunos vecinos que genuinamente los apreciaban. Carlos y Ana habían regresado de la ciudad donde trabajaban, pero la distancia de los años se notaba en sus ojos. Habían construido sus propias vidas, tenían sus propios problemas. Después del entierro, mientras la gente se dispersaba, Carlos se acercó a su padre. «Papá, ven a vivir con nosotros a la ciudad.
Aquí ya no tienes nada. Pero Samuel negó con la cabeza. Aquí está tu madre, respondió mirando la tumba recién cavada. Y aquí me quedo yo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Samuel seguía trabajando en lo que podía, pequeños trabajos de carpintería para los vecinos, reparaciones aquí y allá. Pero el dolor era como una sombra que lo seguía a todas partes. Por las noches, se sentaba en el portal de su casa mirando las estrellas, preguntándose si María lo estaría viendo desde algún lugar. ¿Por qué, señor?, preguntaba al viento. ¿Por qué te la llevaste si era lo único bueno que tenía? ¿Por qué guardas silencio cuando más necesito escucharte? Fue entonces cuando las cosas empeoraron aún más. Una tarde, mientras trabajaba en el taller improvisado que tenía detrás de la casa, escuchó el motor de varios autos acercándose. Hombres de traje, con papeles en las manos y rostros que no conocían la compasión. «Señor Samuel Herrera», dijo uno de ellos con voz autoritaria, «venimos a notificarle que tiene una deuda pendiente con el hospital de 200,000 pesos. Si no paga en 30 días, procederemos al embargo de su propiedad». Samuel sintió que el piso se abría bajo sus pies. Había pagado todo lo que pudo, había vendido todo lo que tenía. «Pero yo ya pagué lo que pude», balbuceó. «Los tratamientos, las medicinas». El hombre de traje lo interrumpió. «Los intereses han seguido acumulándose, señor. La ley es la ley». Y así como llegaron, se fueron, dejando a Samuel con un papel en las manos que podría significar perder la casa donde había vivido toda su vida, donde había criado a sus hijos, donde María había dado su último suspiro. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Caminó por el pueblo vacío, sus pasos resonando en las calles desiertas. Llegó hasta la iglesia, pero estaba cerrada. Se sentó en los escalones, mirando la cruz en lo alto del campanario recortada contra el cielo estrellado. «Ya no entiendo nada, señor», dijo en voz alta, sin importarle si alguien lo escuchaba. «Me quitaste, María, ahora me quitas mi casa. ¿Qué más quieres de mí? ¿Acaso mi fe no ha sido suficiente? ¿Acaso no he sido un buen hombre?» El padre José, el viejo sacerdote del pueblo, había escuchado los sollozos desde la casa parroquial. Salió en silencio y se sentó junto a Samuel. Por un largo rato, ninguno dijo nada. Solo estaban ahí, dos hombres bajo las estrellas, uno llorando su dolor, otro acompañándolo en silencio. Finalmente, el padre José habló. «Samuel, ¿conoces la historia de Job?» Samuel asintió sin levantar la mirada. «Job lo perdió todo», continuó el padre, y sus amigos le dijeron que seguramente había pecado, que por eso Dios lo castigaba. Pero Job sabía que no era así. «A veces, hijo, Dios permite que pasemos por el valle más oscuro no para castigarnos, sino para prepararnos para algo que nuestra mente humana no puede comprender». «Pero padre», respondió Samuel con amargura en la voz, «Job recuperó todo al doble. Yo solo sigo perdiendo». El padre José puso su mano sobre el hombro de Samuel. «La historia de Job no ha terminado de escribirse en tu vida, hijo. Ten paciencia». Los días pasaban y el plazo para pagar la deuda se acercaba. Samuel había intentado todo. Pidió préstamos que le fueron negados. Buscó trabajo extra, pero nadie contrataba a un hombre de su edad, incluso tragándose su orgullo. Llamó a sus hijos. Pero Carlos estaba pagando la universidad de sus propios hijos y Ana acababa de perder su trabajo. Parecía que todas las puertas se cerraban al mismo tiempo. Una mañana, a solo una semana del embargo, Samuel estaba limpiando el viejo baúl de María, preparándose mentalmente para tener que dejar la casa. Entre las cosas encontró su vestido de novia, amarillento por los años, las cartas de amor que se habían escrito cuando eran jóvenes, y al fondo, envuelto en un pañuelo bordado, un pequeño cofre de madera que nunca había visto. Lo abrió con cuidado y encontró una carta con su nombre, escrita con la letra temblorosa de María en sus últimos días. «Mi amado Samuel», decía la carta, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo, al menos no de la forma en que estábamos acostumbrados. Hay algo que nunca te dije, algo que guardé por si algún día lo necesitaras más que yo. Cuando mi padre murió, me dejó unas escrituras de un terreno en las afueras del pueblo. Nunca te lo mencioné porque sabía que tu orgullo no te dejaría aceptarlo. Querías construir todo con tus propias manos. Y eso es una de las cosas que más amé de ti. Pero ahora que no estoy, necesito que sepas que ese terreno es tuyo. Las escrituras están aquí mismo. Pero Samuel, mi amor, hay algo más importante que necesito decirte. Durante mis últimos meses, cuando el dolor era insoportable, tú dormías agotado a mi lado, yo hablaba con Dios. Y aunque no lo creas, Él me habló también.
Me mostró cosas, Samuel. Me mostró que tu dolor tendría un propósito, que de tu pérdida nacería algo hermoso. No sé qué será, pero sé qué será. Por favor, no pierdas la fe. Tu María que te ama desde el cielo. Samuel lloró como no había llorado desde el día del funeral. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran una mezcla de dolor y esperanza. Tomó las escrituras y las examinó. El terreno que mencionaba María estaba abandonado hacía años. Nadie le había dado importancia porque estaba en una zona que se inundaba durante las lluvias. Pero Samuel recordó algo. Hacía unos meses había escuchado en el pueblo que una empresa estaba buscando terrenos para construir una planta procesadora que daría trabajo a cientos de personas del pueblo y los alrededores. Con las manos temblando, Samuel fue a la presidencia municipal. Efectivamente, la empresa había estado buscando ese terreno específicamente, pero como estaba abandonado y no encontraban al dueño, habían estado a punto de buscar en otro pueblo. El alcalde no podía creer lo que veía. Samuel, ¿sabes cuánto están dispuestos a pagar por este terreno? Samuel negó con la cabeza. Cuando escuchó la cifra, tuvo que sentarse. Era suficiente para pagar la deuda del hospital, arreglar la casa y todavía le quedaría para vivir dignamente el resto de sus días. Pero aquí es donde la historia toma un giro que solo Dios podría haber orquestado. Samuel podría haber tomado el dinero y punto. Podría haber resuelto sus problemas y vivir tranquilo. Pero mientras firmaba los papeles, algo en su corazón le decía que había más. «Esperen», dijo deteniéndose. «Tengo una condición». Los empresarios se miraron extrañados. «Quiero que parte de este dinero se use para crear un fondo de ayuda para las familias del pueblo que no pueden pagar tratamientos médicos». El representante de la empresa lo miró sorprendido. «Señor, usted está en su derecho de pedir todo el dinero». Pero Samuel lo interrumpió. «Mi esposa murió luchando contra una enfermedad y nosotros perdimos todo tratando de salvarla. No quiero que ninguna otra familia pase por lo mismo. Si van a construir aquí, que sea para bendición completa del pueblo». La noticia corrió como pólvora. El hombre que todos habían visto hundirse en la desgracia, ahora estaba levantándose y no solo eso, estaba extendiendo la mano a otros. La empresa aceptó la condición de Samuel, e incluso fueron más allá. Decidieron que la planta tendría una clínica para los trabajadores y sus familias. El día que se firmó el contrato final, el pueblo entero se reunió en la plaza. Samuel estaba ahí, de pie, con el mismo traje que había usado en el funeral de María, pero esta vez sus ojos brillaban diferentes. El padre José fue invitado a bendecir el proyecto, y en su bendición dijo algo que se quedaría grabado en el corazón de todos los presentes. Hoy vemos cómo Dios escribe recto con renglones torcidos. Lo que parecía una maldición era la preparación de una bendición. El silencio de Dios no era abandono, era el tiempo necesario para que el milagro madurara. Pero la historia no termina ahí. Un mes después, mientras Samuel supervisaba los preparativos para la construcción, un auto desconocido se estacionó frente a su casa. Del bajó una mujer joven, de unos 30 años, con un niño de la mano. Samuel no la reconoció al principio, pero cuando ella habló, su voz lo transportó a años atrás. «Señor Samuel, soy Teresa, la hija de don Roberto, el que tenía la farmacia». Samuel la recordaba vagamente, una niña que siempre jugaba en la plaza cuando sus hijos eran adolescentes. «Teresa, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte?» La mujer se veía nerviosa, apretaba la mano de su hijo como si temiera que fuera a salir corriendo. «Señor Samuel, vengo desde la capital. Escuché sobre lo que hizo, sobre el fondo de ayuda médica. Mi hijo tiene leucemia. Los doctores dicen que hay tratamiento, pero yo soy madre soltera, trabajo en una fábrica, no tengo cómo pagarlo». Samuel sintió un nudo en la garganta. Miró al niño, no tendría más de 6 años, con esos ojos grandes llenos de inocencia que no entiende por qué su mamá llora tanto últimamente. Se agachó hasta estar a la altura del pequeño. «¿Cómo te llamas, campeón?» «Miguel», respondió el niño tímidamente. «Miguel», repitió Samuel, y por un momento vio a sus propios hijos cuando eran pequeños. Vio a María acariciándoles el cabello cuando tenían fiebre. «Miguel, ¿te gustaría conocer mi taller? Hago cosas de madera». Mientras el niño exploraba fascinado las herramientas y los pedazos de madera, Samuel habló con Teresa. «El fondo todavía no está completamente establecido, pero...» Hizo una pausa, recordando las palabras de María en la carta. «De tu pérdida nacería algo hermoso. Pero vamos a ayudarte. Tu hijo va a recibir su tratamiento».
Teresa rompió en llanto, cayó de rodillas tratando de besar las manos de Samuel, pero la levantó suavemente. No, le dijo con firmeza pero con cariño, no me agradezcas a mí. Si hay que agradecer a alguien, es a Dios y a una mujer llamada María que desde el cielo sigue cuidando de este pueblo. Los meses siguieron pasando. La construcción de la planta comenzó, y con ella llegaron trabajos, esperanza, vida nueva al pueblo que parecía haberse quedado congelado en el tiempo. El Fondo Médico María Herrera, como decidieron llamarlo, ya había ayudado a 5 familias. Miguel, el niño con leucemia, respondía bien al tratamiento. Cada domingo después de misa, su madre lo llevaba a visitar a Samuel, y se había vuelto costumbre que el niño le ayudara en el taller, aprendiendo a lijar madera mientras Samuel le contaba historias de cuando sus hijos eran pequeños. Una tarde, mientras trabajaban juntos, Miguel le preguntó con esa sinceridad que solo los niños poseen: «Don Samuel, ¿usted cree que Dios escucha cuando rezamos?» Samuel dejó de lijar la pieza en la que trabajaba y miró al niño. En sus ojos vio la misma pregunta que él se había hecho tantas noches. «¿Sabes qué, Miguel? Durante mucho tiempo pensé que no. Cuando mi esposa se enfermó, recé como nunca había rezado, y aún así ella murió. Pensé que Dios me había abandonado, que no escuchaba, que no le importaba mi dolor». Se sentó en un banco e invitó al niño a sentarse a su lado. «Pero ahora entiendo algo. Dios siempre escucha, Miguel. Lo que pasa es que a veces su respuesta no es la que esperamos. A veces dice, sí, a veces dice, no, y a veces, las más difíciles, dice, espera. Cuando dice, espera, es cuando más duele, porque sentimos que no nos escucha, pero en realidad está preparando algo mejor de lo que podríamos imaginar». «¿Cómo qué?», preguntó Miguel con curiosidad. Samuel sonrió y revolvió el cabello del niño. «Como tú, campeón. Si mi María no se hubiera enfermado, yo no habría tenido que vender todo. Si no hubiera vendido todo, no habría estado desesperado. Si no hubiera estado desesperado, no habría encontrado las escrituras del terreno. Si no hubiera encontrado las escrituras, no habría podido crear el fondo de ayuda. Y si no existiera el fondo, tú no estarías aquí conmigo, mejorando cada día. ¿Ves? Dios tenía un plan, pero yo estaba tan ocupado llorando mi pérdida que casi no lo veo». El niño lo pensó por un momento y luego dijo algo que dejó a Samuel sin palabras. «Entonces la señora María es como mi ángel guardián, ¿verdad? Porque gracias a ella estoy vivo». Samuel no pudo responder. Solo abrazó al niño mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, lágrimas que ya no eran de dolor, sino de comprensión, de paz, de esa certeza absoluta de que nada, absolutamente nada de lo que habemos vivido es en vano. Un año después de la muerte de María, Samuel organizó una misa en su memoria. Pero esta vez no fue el evento pequeño y triste del funeral. La iglesia estaba llena. Estaban las familias que habían sido ayudadas por el fondo, los nuevos trabajadores de la planta, Teresa y Miguel que ya mostraban mejoras notables, Carlos y Ana que habían venido desde la ciudad, impactados por cómo su padre había transformado su dolor en propósito. El padre José, ya más viejo y con la voz más rasposa, dio un sermón que quedaría en la memoria del pueblo por generaciones. Hermanos y hermanas, hoy no solo recordamos a María Herrera. Hoy celebramos cómo Dios puede tomar nuestras lágrimas y convertirlas en ríos de bendición. Samuel perdió su compañera de vida, y en su dolor, cuestionó a Dios como Job, como todos nosotros lo haríamos. Pero Dios no estaba ausente. Estaba trabajando en el silencio, preparando un milagro que no solo bendecería a Samuel, sino a todo un pueblo. Miró directamente a Samuel que estaba en la primera banca, con Miguel sentado a su lado, tomándole la mano. Samuel nos enseña que el silencio de Dios no es sordera divina. Es el momento sagrado donde Él está moviendo piezas que no podemos ver, preparando respuestas que no podríamos imaginar. María tuvo que partir para que su amor se multiplicara en cada familia ayudada. Como el grano de trigo que debe morir para dar fruto, su partida no fue un final, fue una siembra. Después de la misa, mientras la gente salía, Samuel se quedó un momento más en la iglesia. Se arrodilló frente al mismo crucifijo donde un año atrás había gritado su dolor y su abandono. Pero esta vez su oración era diferente. «Perdóname, Señor, por haber dudado. Perdóname por no haber visto que en tu silencio estabas escribiendo la historia más hermosa. María tenía razón, como siempre la tuvo. Tu tiempo perfecto no es nuestro tiempo humano. Gracias por el dolor, porque sin él no habría conocido la profundidad de tu amor. Gracias por la pérdida, porque me enseñaste que a veces perdemos para ganar algo mayor». Se levantó y caminó hacia la salida, donde Miguel lo esperaba con su madre.
El niño corrió hacia él y lo abrazó. Don Samuel, mi mamá dice que ya estoy mucho mejor, que los doctores están sorprendidos. Samuel lo cargó en sus brazos, y mientras salían de la iglesia, el sol de la tarde los bañó con esa luz dorada que solo existe en los pueblos, esa luz que parece bendecir todo lo que toca. Pero había una sorpresa más que el destino, o mejor dicho, que Dios tenía preparada. Un mes después, Samuel recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era del hospital de la ciudad. Señor Herrera, encontramos algo en los expedientes de su esposa que necesitamos compartir con usted. Samuel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿De qué se trata? Su esposa, antes de morir, firmó unos documentos. Donó sus órganos para investigación médica. Señor Herrera, los estudios que se hicieron con el tejido de su esposa han llevado a un avance significativo en el tratamiento del tipo de cáncer que ella tenía. Queríamos que supiera que su pérdida está salvando vidas. Samuel tuvo que sentarse. María seguía salvando vidas, aún después de muerta. No solo a través del terreno y el fondo, sino literalmente, su cuerpo había servido para que otros no sufrieran lo que ella sufrió. Era como si cada pieza del rompecabezas finalmente encajara. El silencio de Dios no había sido cruel, había sido necesario para que todo se alineara perfectamente. Los años pasaron. El pueblo prosperó con la planta. El Fondo Médico María Herrera se convirtió en un modelo que otros pueblos comenzaron a replicar. Miguel creció sano y fuerte, y para sorpresa de nadie, decidió estudiar medicina. Quiero ser doctor para ayudar a otros niños como me ayudaron a mí, le dijo a Samuel el día de su graduación de preparatoria. Samuel envejeció con gracia, rodeado del amor de una comunidad que lo veía no solo como un benefactor, sino como un testimonio viviente de que Dios nunca abandona, aunque a veces parezca que guarda silencio. Carlos y Ana comenzaron a visitar más seguido, trayendo a sus propios hijos, los nietos que Samuel pensó que nunca vería crecer cerca de él. Una noche, ya entrada en años, Samuel estaba sentado en el mismo portal donde solía sentarse a llorar por María. Pero ahora no estaba solo. Miguel, ya un joven médico, estaba con él, contándole sobre su día en la clínica del pueblo. Salvamos a otro niño hoy, don Samuel. Los padres no tenían cómo pagar, pero gracias al fondo. Samuel sonrió y puso su mano sobre el hombro del joven. María estaría orgullosa, dijo mirando las estrellas. Don Samuel, preguntó Miguel después de un momento de silencio, ¿alguna vez se arrepintió de haber pasado por todo ese dolor? Samuel lo pensó por un momento, sintiendo la brisa fresca de la noche en su rostro. ¿Sabes qué, hijo? Si Dios me diera la oportunidad de volver atrás y elegir una vida sin dolor, pero también sin todo lo que ese dolor trajo, no la tomaría. Porque aprendí que el dolor es el precio que a veces pagamos por un propósito mayor. María tuvo que morir para que decenas vivieran. Yo tuve que perderlo todo para encontrar mi verdadera misión. A veces, Miguel, Dios nos rompe no para destruirnos, sino para reconstruirnos más fuertes, más útiles, más amorosos. Se levantó despacio, sus huesos ya viejos crujiendo un poco, y antes de entrar a la casa, se volvió una vez más hacia Miguel. Recuerda esto siempre, hijo. Cuando sientas que Dios guarda silencio, cuando el dolor sea tan grande que pienses que no puedes más, recuerda que los silencios de Dios son los momentos donde Él está escribiendo los capítulos más hermosos de tu historia. No llames desgracia a lo que aún no ha terminado de revelarse. La obra de Dios siempre tiene un final que supera cualquier principio doloroso. Esa noche, Samuel durmió en paz, como había dormido cada noche desde que entendió el plan. En sus sueños, María lo visitaba a menudo, no con palabras, sino con esa sonrisa que le decía que todo había valido la pena. Y en esos momentos entre el sueño y la vigilia, Samuel podía escuchar claramente lo que el silencio de Dios había estado diciendo todo el tiempo. Confía en mí, hijo. Aunque no entiendas el camino, confía en que sé hacia donde te llevo. Años más tarde, cuando Samuel finalmente partió para reunirse con María, el pueblo entero se detuvo. Las campanas de la iglesia repicaron no con tristeza, sino con celebración. En su funeral, Miguel, ya un médico reconocido, compartió estas palabras. Don Samuel me enseñó que Dios no siempre calma la tormenta. A veces nos calma a nosotros mientras la tormenta pasa. Me enseñó que el silencio divino no es ausencia, es presencia trabajando en lo invisible. Y me enseñó que no hay pérdida tan grande que Dios no pueda convertir en ganancia, no hay dolor tan profundo que Él no pueda transformar en propósito. La lápida de Samuel fue puesta junto a la de María, y en ella, por petición de todo el pueblo, se grabaron las palabras que resumían toda su historia.
Aquí descansa Samuel Herrera, el hombre que aprendió a escuchar en el silencio de Dios. Su pérdida se convirtió en la ganancia de muchos. Su dolor se transformó en el consuelo de un pueblo entero. Hasta el día de hoy, cuando alguien en el pueblo pasa por una prueba difícil, cuando el dolor toca su puerta y Dios parece guardar silencio, los ancianos les cuentan la historia de Samuel y María. Les recuerdan que cada lágrima tiene un propósito, que cada pérdida esconde una ganancia, y que el silencio de Dios no es abandono, sino la preparación meticulosa de un milagro que nuestros ojos humanos aún no pueden ver. Y así, en ese pequeño pueblo polvoriento, donde el viento sigue susurrando entre los mezquites y el sol sigue pintando de oro las tardes, la historia de Samuel se convirtió en un faro de esperanza. Un recordatorio eterno de que cuando pensamos que Dios nos ha olvidado, en realidad está trabajando en su obra maestra. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y sus caminos, aunque a veces dolorosos, siempre llevan a un destino mejor del que podríamos haber imaginado. Querido amigo, querida amiga que escuchas esta historia, tal vez estés pasando por tu propio silencio divino. Tal vez el dolor te haya visitado y sientas que Dios te ha abandonado. Tal vez hayas perdido algo o a alguien invaluable y no encuentres sentido al sufrimiento. Déjame decirte algo que Samuel aprendió y que ahora te comparto. No llames desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. No llames abandono al silencio que precede al milagro. Tu historia, como la de Samuel, todavía se está escribiendo. Ese trabajo que perdiste podría ser la puerta a tu verdadera vocación. Esa relación que terminó podría estar protegiéndote de un dolor mayor. Esa enfermedad que enfrentas podría ser el testimonio que salvará a otros. Esa puerta que se cerró podría ser Dios protegiéndote de un camino que no era para ti. No lo sabes ahora. No puedes verlo en medio de las lágrimas, pero un día, cuando mires hacia atrás, verás el hilo dorado que conectaba cada momento de dolor con un propósito mayor. Dios no llega tarde, llega a tiempo. Su tiempo. Y aunque no lo parezca mientras atraviesas el valle de sombras, Él camina contigo. Su silencio no es indiferencia, es concentración. Está trabajando en los detalles de tu milagro, moviendo piezas que no puedes ver, preparando corazones que no conoces, alineando circunstancias que parecen imposibles. Samuel murió sabiendo que María había tenido razón todo el tiempo. El sufrimiento no era el final de la historia, era el capítulo necesario para llegar al verdadero final. Y ese final no era un final en realidad. Era un nuevo comienzo, uno que bendeciría generaciones, uno que convertiría las lágrimas en ríos de esperanza. Así que esta noche, cuando te arrodilles a orar, cuando mires al cielo buscando respuestas, recuerda a Samuel. Recuerda que justo cuando pensaba que todo estaba perdido, Dios estaba preparando su mayor bendición. Recuerda que el baúl de María guardaba más que escrituras, guardaba la prueba de que Dios siempre tiene un plan B, C y depara tu vida. Recuerda que tu María, sea cual sea tu pérdida, no se fue en vano. El silencio de Dios también es parte de su plan. Es en el silencio donde Él trabaja sus mejores obras. Es en la espera donde forja nuestro carácter. Es en el dolor donde nos prepara para ser instrumentos de su amor. No te desesperes. No pierdas la fe. Tu momento está llegando. Tu respuesta está en camino. Tu milagro se está cocinando en el horno del cielo. Y cuando llegue, porque llegará, entenderás que cada lágrima valió la pena, que cada noche sin dormir tenía un propósito, que cada porque sin respuesta era un ladrillo en la construcción de tu testimonio. Un testimonio que, como el de Samuel, no será solo para ti, sino para todos aquellos que necesiten recordar que Dios nunca llega tarde, solo llega a tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te estaba hablando a través de las palabras de Samuel, te invito a que sigas acompañándonos. Aquí, en cada historia, recordamos que los milagros no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan como necesitamos. Aquí celebramos que el dolor no es el final del camino, sino el comienzo de la transformación. Suscríbete y forma parte de esta familia que cree, que espera, que sabe que el silencio de Dios es solo la calma antes del milagro. Porque tu historia, como la de Samuel, merece ser escuchada. Tu dolor, como el de María, tiene un propósito. Y tu fe, aunque a veces tambalee, es la llave que abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Recuerda siempre, Dios te ama demasiado como para dejarte donde estás. A veces tiene que romperte para reconstruirte. A veces tiene que quitarte para darte algo mejor. A veces tiene que callarse para que aprendas a confiar sin evidencias. Pero siempre, siempre, siempre está trabajando para tu bien. Esta historia es real en cada corazón que ha llorado preguntándose dónde está Dios.
Es verdadera en cada alma que ha sentido el abandono del cielo. Y es esperanza para cada persona que está a punto de rendirse. No te rindas. Tu Samuel está por escribirse. Tu María está intercediendo desde algún lugar. Y tu milagro, ese que parece imposible, está a punto de tocar a tu puerta. Dios nunca llega tarde. Solo llega a tiempo. Su tiempo perfecto. Y cuando lo hace, todo, absolutamente todo cobra sentido. Que Dios te bendiga, te guarde y te recuerde siempre que su silencio también es parte de su plan.